¿Qué tal? Buenas tardes. En sesiones anteriores se nos comentó que el equipo de Dual Metal Mecánica busca introducirse en la industria 4.0, esto haciendo automático su sistema de control para incrementar la productividad de sus procesos y con esto incrementar tanto sus ganancias como la calidad de sus ya excelentes servicios. Es por eso que nosotros, el equipo IO Team, hemos decidido presentarles la siguiente propuesta de proyecto de automatización. Los requerimientos del socio formador son la medición de corriente, voltaje, temperatura y tiempo. Según el tipo de mantenimiento, se determina la temperatura con relevo de esfuerzos. Los rangos generalmente van de 700 a 950 grados centígrados, aunque normalmente se utilizan de 600 a 750 grados centígrados, mientras que para la corriente van de 20 a 40 amperes en DC y de voltaje son de 70 a 85 volts en DC. Otro requerimiento es que en el display se muestre la lectura puntual de la temperatura, corriente y voltaje en tiempo real cada minuto. Por la parte de los requerimientos para el diseño final de nuestro sistema, se ocuparon TRIS y ESP32, un sensor digital de temperatura DHT11, un sensor analógico de temperatura LM35, un sensor de voltaje y un sensor de corriente. Hemos de recordar que para esta primera fase se ocuparon este tipo de sensores educativos con el objetivo de comprobar la idea y el funcionamiento de todo nuestro circuito. Además, se realizaron circuitos de acondicionamiento de señal entre el microcontrolador y los sensores con el objetivo de que no se perdiera la señal de los datos. Además de esto, se implementó un protocolo de envío de datos MQTT, el cual funciona de la siguiente manera. Contamos con un publisher que será el encargado de publicar los datos enviados de los sensores. Estos datos serán enviados a un broker, el cual se encargará de pasar estos datos a los diferentes suscriptores que tendremos. Estos suscriptores leerán los datos y realizarán la función de los diferentes dashboards para cada uno de los datos. Entre los diferenciadores aplicados a nuestro sistema se encontraron tres. El primero consiste en el encendido de un LED como modo de alerta cuando la temperatura llegó a un límite establecido. El segundo consiste en dos LEDs, los cuales uno prende cuando la temperatura aumenta y otro cuando la temperatura disminuye. Esto con el propósito de saber en qué posición del relevado de esfuerzos se está trabajando. Y por último, la carga y descarga de información de bits. Anteriormente, la comunicación y el control de los LEDs con los ESP32 se hacía directamente con Arduino. Sin embargo, esto resultaba un poco tedioso ya que podía ocurrir errores de código. Por lo tanto, se implementó en la interfaz de UBIOS. Creamos este storyboard con el propósito de que se entienda mejor la aplicación del sistema de monitoreo en las tres etapas del tratamiento térmico. Primero, se registra el valor de la temperatura máxima en la nube. Este valor servirá como referencia para que pueda ser leído por los códigos posteriormente. Tendremos una computadora que será nuestro broker y con esto se podrá ver en la nube la medición de las variables que se van a monitorear en tiempo real. Aquí es en donde entran los sensores a medir y comienza la comunicación entre dispositivos. Tenemos tres indicadores de luz. En la primera etapa, cuando la temperatura va en subida, se encenderá un LED, ya que la velocidad de cambio es positiva. Al momento que llega a la temperatura máxima, se encenderá otro LED color azul y por último un LED verde que indica la etapa de enfriamiento, cuando la velocidad de cambio en la temperatura es negativa. Además, en la nube tenemos un contador de eventos que nos indica cuando la corriente es de cero y de esta manera podemos tener nuestra información a la mano tan solo abriendo la nube de datos. Procedemos ahora a presentar un breve video que nos permitirá comprender el funcionamiento de este sistema. Implementación del sistema. El proceso comienza con la conexión de tres módulos microcontroladores ESP32 con acceso a Bluetooth y Wi-Fi a la computadora que se utilizará como broker, es decir, el centro que recibirá y enviará toda la información relevante a los agentes relacionados al proyecto, como un servicio de mensajería. Posteriormente se cargarán todos los archivos y programas necesarios para el funcionamiento de sensores de voltaje, corriente,
temperatura de HT11, temperatura del M35, y se correrá un timer que se sincronizará con el reloj de la computadora para tener registro exacto de cada misión. Una vez recibida por el broker, la información es enviada a la nube UBIDOS para la generación de dashboards y análisis de datos. Notes en la parte superior medidores de termómetro y de tanque para temperaturas, voltaje y corriente respectivamente. En la parte inferior un slider para controlar la temperatura máxima y un contador de alarmas de corriente cero. Cabe considerar que toda la información obtenida en tiempo real será graficada para su visualización oportuna y para su posterior descarga que pueda permitir la mejora del proceso. Ahora procedemos a la prueba del circuito. Para el sensor de corriente se procede a utilizar una secadora que consume 0.4 y 0.5 amperios de corriente. Nótese cómo se recibe la información al encenderla en el broker y esta se ve reflejada en la nube de UBIDOS. Nótese cómo el amperaje sube de 0 a 0.5 amperios y posteriormente desciende al apagar la secadora. Para el voltaje se utilizó un potenciómetro. Se aumentó el voltaje que estaba siendo percibido por el sensor y esta información fue enviada al broker, de donde fue enviada nuevamente a la nube para su visualización oportuna en tiempo real, en el caso del proyecto cada minuto. Nótese cómo el voltaje está aumentando de 0.8 volts a 2.1 y 3 volts finalmente. Se procede ahora a demostrar el funcionamiento de los LEDs para definición de la etapa en la que se encuentra el proceso. Se calienta el sensor LM35, por lo tanto estamos simulando la etapa de calentamiento. Se tiene una velocidad positiva y enciende el LED rojo. Al soltarlo se enfriará naturalmente. El proceso de enfriamiento representa una velocidad de cambio de temperatura negativa y encenderá el LED amarillo. Finalmente se procede a mostrar el funcionamiento de la alarma LED que permitirá saber si se ha llegado a la temperatura límite. Nótese que cuando la temperatura ambiente esté por encima de la temperatura límite, el LED se apagará. Sin embargo, cuando la temperatura límite se encuentre por encima de la temperatura ambiente, el LED encenderá. Nuevamente, se desciende la temperatura máxima deseada y al estar esta debajo de la temperatura ambiente, bueno, el LED se apagará nuevamente. Con esto demostramos el funcionamiento del sistema. Una vez finalizado este video, procedemos a hablar acerca de las mejoras que se acercan en siguientes etapas. Como futuras mejoras, nosotros proponemos los sensores industriales en vez de los sensores educativos, porque esto brindará mejor exactitud en el monitoreo. Además, también consideramos el uso de PCB para tener todo el circuito junto y con mucha limpieza. Otra mejora, y la que consideramos una muy importante, es cambiar a una nube de paga, ya que con UBIDOS hay un límite de datos que al finalizar se renuevan hasta las 24 horas. Agradecemos infinitamente su atención. Hasta la próxima.